Al chile. Mis amigos, soy Meme Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Vamos a entrarle, a ver. Vamos a empezar a pelearnos, banda, porque aquí hubo ya debate. Y me encanta cuando hay debate y me encanta cuando las cosas se enchilan porque de eso se trata. Artículo 33. A ver. El artículo 33 es un artículo muy polémico, amigos, que como lo dije en la mañanera y justo retomé esta frase porque me la dijo la doctora Calderón Chelius, es una norma sin dientes. El artículo 33 dice, son personas extranjeras las que no posean calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce la Constitución. Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país. Pero además el artículo 33 ha sido una norma con la que se ha puesto de pretexto para poder sacar a cualquier persona que no sea mexicana por simplemente pensar distinto. Entonces, aquí hay que profundizar porque muchos de ustedes me sacaron el tema y me dijeron, y es que cómo se te ocurre derogar el 33 o proponer, porque yo no lo puedo derogar, ¿verdad? Proponer derogar el 33 porque ¿qué pasaría con Vox? ¿No? O sea, porque muchos me dijeron, bueno, ¿y los del Vox qué van a hacer? ¿Y qué opinas? Como si yo los quisiera defender. Hubo quien me dijo, es que les estás haciendo el caldo gordo a los del PAN por lo del Vox y demás, pero olvidan que, por ejemplo, de este lado de la trinchera tenemos, por ejemplo, a un Abraham Mendieta al que le han querido aplicar el 33 en más de una ocasión, ¿no? Le han querido aplicar el 33, entonces aquí estamos hablando de ser parejos. Ahora, en la administración en la que estamos no se va a aplicar el 33, así que el Vox puede regresar 20 veces y nunca le van a aplicar el 33. Así que para explicar mucho más de qué va el tema y para entender la profundidad del artículo 33 hay que hablar con los expertos. Y yo por eso le agradezco muchísimo a la doctora Leti Calderón Chelius, experta en migración, para que hablemos del artículo 33, que es una iniciativa que se ha impulsado y se ha buscado justamente desde los expertos de migración, para que dimensionemos de qué tiene que ver. Así que, doctora, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? ¡Ay, qué felicidad tan grande! Bueno, nada más porque uno no puede estar ahí en el chisme, pero ya que llegue ese día, ¿no? Oye, pues mira, está bien padre y no sabes qué cosa tan feliz me hiciste hoy. Yo nada más lo oía y bueno, yo soy de las de la cadena de oración, de la que tiene ahí puesta todas sus cositas, sus veladoras, todo así de que ya por favor denle la palabra a Meme por caridad de Dios. Y bueno, se hizo el milagrito. Se hizo un milagrito. Y bueno, mira, qué bueno que pusiste el tema porque yo les voy a decir muchas cosas, pero una es, hay muchos cambios muy profundos que no alcanzamos a dimensionar de lo que está pasando en nuestro país. Algunos corresponden, como debe ser, a lo que se está haciendo desde la presidencia, lo que se instruye, lo que se avanza. Hay algunos funcionarios que están haciendo cosas muy interesantes, pero hay otra capa de temas que estamos discutiendo, que son de una profundidad, de veras, no lo alcanzamos a ver en este momento. En lo que me digan, bueno, esto que está pasando también con la aprobación del derecho de las personas a decidir con quién se casan, y ya cada quien sabrá su opción y su momento de vida, y la verdad es que es un cambio, piénsenlo, cultural, hablando en esos términos, muy profundo, habla de nuestra mentalidad, de nuestra visión frente al mundo, y así les puedo decir un chorro de temas. En el caso del tema migratorio, el tema migratorio ocupa muchas esferas, toca momentos que el flujo migratorio que ahora estamos viendo, pero una parte muy importante tiene que ver, y casi no se cuenta esto, o no se incluye en esto del proceso migratorio, el tema de la experiencia de los extranjeros que viven en un país. Si hablamos de los mexicanos que radican en el extranjero, bueno, no nos queda ni la menor duda, sobre todo porque supongo que aquí habrá mucha gente que desde Estados Unidos nos está viendo. Saludos muchos, grandes, enormes. También habrá por allá alguno que esté en algún país de aquellos europeo o en América Latina, África, Asia, de donde estén. Bueno, ustedes podrán entenderlo mejor porque eso es parte del proceso migratorio, pero estando en México la gente no lo agarra como que tan fácil. Y el punto tiene que ver con que esta experiencia de ser extranjero en un país define muchas cosas y para la gente se vuelve en ocasiones un obstáculo, pero una cuestión de exclusión muy violenta. Parece que no y lo pasamos como anécdota y cosas así, pero en realidad es una experiencia que es muy dura y que la gente obviamente enfrenta, interioriza, acepta,
pero duramente, ¿no? Porque es cómo acabamos siendo muy tolerantes a veces al rechazo, a veces a la exclusión, a veces al maltrato inclusive, y esto en cada país tiene otras circunstancias. Entonces, en el caso de México, bueno, nuestro tipo de relación con los extranjeros, con lo extranjero, tiene un origen muy defensivo por nuestra propia historia, digamos. Ahora sí que no es de gratis, tampoco vamos a decir eso. Tiene un origen en el siglo XIX, donde México es de milagro la nación geográficamente hablando que es en este momento, por todo lo que ocurrió en el contexto de un país que sobrevivió y resistió a intervenciones militares, bueno, del calibre del castillo de Chapultepec, ni más ni menos. Y luego los subsecuentes momentos históricos que fueron haciendo a la burra arisca, ni más ni menos. Eso sin lugar a dudas. Pero todo eso se ve plasmado en nuestras leyes. ¿Cómo? Bueno, en la manera en cómo se va identificando a ese enemigo potencial, sospechoso siempre, hay que ser suspicaz con el extranjero. Eso no pasa en todo el mundo, ¿eh? Este es un nacionalismo defensivo por este origen histórico. Entonces, claro, eso, insisto, puede tener una justificación y es bien interesante, ¿eh? Pero bueno, no me quiero extender demasiado, aunque me encantaría. Aquí el punto es cómo se va avanzando y se van construyendo, bueno, no solo nuevas leyes, sino una nueva relación en términos de la relación que tenemos no solo hacia el extranjero, exterior, sino también en nuestra relación del día a día con lo que va constituyendo las poblaciones de origen, abuelitos o bisabuelos, que fueron en algún momento extranjeros, pero pues obviamente eso es parte de la historia familiar de muchos, pero muchos y también con el tema de la inmigración, los mexicanos que van retornando a nuestro país, ¿no? Y que tienen toda esta experiencia binacional muy interesante. Entonces, con el proceso migratorio se abren temas como estos para discutir cuestiones como la nacionalidad, la identidad, la idea de patria que tenemos en este contexto que además nos obliga a ser mucho más planetarios y bueno, ni más ni menos que el COVID es una experiencia planetaria que nadie a estas alturas puede negar como algo que nos afectó a todos en el planeta y nos está afectando en un sentido muy fuerte y bien, digo, vienen las consecuencias de este encierro tan duro. Pero entonces, volviendo al tema, México desde finales del 19 ya había una serie de avances con el tema de cómo ubicar legalmente hablando el tema de los extranjeros en el país. Se han hecho un montón de modificaciones, ¿eh? O sea, que tampoco crean que estamos hablando de cosas puritas. Bueno, ya en el siglo XX se hacen y se aprueba este artículo 33, que específicamente, como decía Meme, habla de limitar el derecho a la expresión política de los extranjeros en el país. ¿Sí? Digamos, radicados en el país o de paso en el país o lo que fuera. En México se prohibía con este artículo, y ahorita les voy a decir por qué digo se prohibía, con este artículo la expresión política, la inmiscuirse políticamente, pero estoy hablando de un nivel extremo, hasta casi que traer una playera que diga no sé qué, estaría prohibido en este sentido. Y claro, el problema de todo, como ocurre en nuestro país, es el uso discrecional que puede tener un artículo como este. Se supone que es un atributo, se fue conformando así, del presidente para poder expulsar a aquel extranjero que por cuestiones, como decía yo, de inmiscuirse políticamente, claro, inmiscuirse se entendería pues en contra del que estuviera en el poder en ese momento, ¿no? Bueno. Y también en un sentido de no solo inmiscuirse, sino también, por ejemplo, que se considere como un asunto de seguridad nacional, ¿no? Y acuérdense otra vez, aguas con las palabras, todo esto siempre es a contentito del que designa qué es seguridad nacional, porque de golpe y porrazo seguridad nacional es hacer prisioneros a las personas que se opusieron al aeropuerto en la época de Fox, y los metieron a la cárcel, pero hubo ahí algunos que casualmente estaban en el lugar en Texcoco, no en Texcoco, cuando fue lo Meme, ahorita ayúdame con eso, que los metieron literalmente a unos a la cárcel y a otros, había una chica chilena, por ejemplo, en ese momento la deportaron, ¿no? Por el artículo 33. Entonces, estoy hablándoles de cosas más recientes. Entonces, ¿qué es lo interesante de este proceso? Que obviamente
estamos frente a un artículo que, aunque tiene un origen, como expliqué, al mismo tiempo se ha ido diversificando. Nosotros no tenemos este nacionalismo defensivo, algunos medio patriotero que exageran en algunas formas, pero al final de cuentas esto está más llevado al deporte, ¿no? A la parte más deportiva. Creo que tenemos una convivencia con lo extranjero muy potente por nuestra relación bilateral de nuestra propia comunidad mexicana, binacional, ¿no? Esa es como una experiencia que no tiene prácticamente ningún otro país. Entonces, esto se ha ido mesurando, ha tomado un contexto muy distinto y, sin embargo, y aquí es la parte fuerte, y quiero decirlo con toda la responsabilidad que esto tiene, este artículo 33 es una ley que, digamos, justifica y en el fondo legaliza la xenofobia en nuestro país. ¿Por qué? Porque cualquier hijo de vecino se atreve a decirle a alguien que es extranjero y que le cae mal o le molestó en ese momento o no le gusta su participación personal, política o hasta la moda que trae, le dice, no, pues que le apliquen el 33. Entonces es esta amenaza velada siempre que al final genera un ambiente en el cual cualquier mexicano se puede sentir con esta cuestión de decir, no, pues yo soy superior a ese otro por el famoso artículo 33. ¿Qué es lo malo con esto? Porque podría decir alguien, bueno, pues ¿qué tiene de malo para que se demuestre? Bueno, primero es que, ojo, esto te lo pueden aplicar a ti también en otro contexto, en otro país, como decía yo, de los mexicanos en el extranjero, cosa que no ocurre mucho más acá. Pero además es un principio que mantiene esta desigualdad permanente y marca un sentido digamos, de inseguridad del mexicano que cuando ya no puede seguir discutiendo, pues aplíquenle el 33. O sea, es como un recurso fácil, ¿no? Un recurso chafa para seguir preservando esta desigualdad legalmente aceptada. Entonces, cuando tenemos un artículo como este, que ya no tiene el uso y el sentido histórico que tuvo en su momento, hubo cambios a la ley de migración, bueno, no cambio a la ley, sino se hizo una ley de migración en el 2011 y también se hizo una reforma muy importante en nuestro país en el 2014 que le dio un sentido de derechos humanos, un sentido garantista, se dice, a la Constitución mexicana. Es un cambio fundamental, ¿eh? Muchas de nuestras leyes hoy se basan en eso y a veces muchas de las explicaciones que hay que ubicar tienen que ver con este contenido humanista de la Constitución en el sentido más moderno. Y ahí hubo un debate, yo no les voy a decir los nombres porque no quiero quemarlos tan gacho, pero hubo quienes se opusieron a derogar el artículo 33, diciendo, si seguimos con una ley que es discrecional porque se supone que solo el presidente lo puede usar y sin embargo, cualquier hijo de vecino lo refiere, ¿no? No, pues aplíquenle el 33, pero también cualquier funcionario menor, y hay casos, en Sin Fronteras, yo trabajo con un miembro del patronato, con ellos, los apoyo, es una organización muy noble, con mucho tiempo trabajando de mexicanos, trabajando con mexicanos, con extranjeros, que también hacen suya la causa de los derechos humanos de las personas migrantes. Bueno, pues justamente una de las cuestiones es que no se atrevieron a derogar, ¿no? Es lo que discutíamos con este grupo, no se atrevieron a derogarlo justamente porque mantiene este tono de discrecional que cualquier funcionarete se puede atrever a decir, no, pues le aplico y lo corro. Eso es ilegal por donde lo vean. Y el problema, volvemos a lo mismo, es que puede uno decir, bueno, es que Meme lo mencionaba, el presidente ya dijo que él no va a aplicar nunca y que sería incapaz y bueno, yo le creo, ¿no? Porque confío en él, porque tengo una visión de respeto hacia su... No, bueno, ¿qué les puedo decir? No, ese no es el punto. El problema es que si nos basamos en contentillos y en que a mí me gusta y a ti no, es la tentación para el que tiene el poder. En este momento estamos hablando de un presidente que, bueno, ya está diciendo hasta públicamente que no va a usar el 33, jamás, porque no está en su atributo mental y en su lógica democrática que eso deba servir para descalificar al opositor, en este caso podría ser, ¿no? Pero ¿qué tal si nos toca un político así de estos horrorosos, fachosos, y entonces el enemigo es el otro, que podría estar, digamos, comulgando con ideas que nosotros decimos, ¿cómo que le van a atentar contra el derecho de esa persona que además está por encima, se supondría, un derecho humano a la expresión pública, política? ¿Cómo lo van a censurar? Ahora sí que sin censura. Entonces, este es un artículo
que ya no tiene dientes legales porque tendría que pasar una serie de circunstancias para que efectivamente el presidente lo pudiera utilizar. Entonces, ¿para qué tenemos una norma que no tiene dientes y que un presidente con la presencia, digamos, el apoyo, la legitimidad que tiene López Obrador, está diciéndonos en nuestra cara y confirmándole hoy a Meme y a Mel que él, el 33, le tiene sin cuidado porque él ni lo va a usar? Entonces, ¿por qué López Obrador le va a heredar a un sistema político mexicano que, ay caramba, cada personaje que hay por estos rumbos? O sea, ¿por qué le va a heredar una tentación de uso discrecional del poder a contentillo del momento que pueda darse? Entonces, yo escribí un artículo, le voy a pedir después a Meme, lo voy a difundir de nuevo en mi Twitter, que es @letichelius, pero porque me gustó cómo quedó, o sea, está potente y está como muy resumidito y todo. Pero es una oportunidad histórica y quiero volver al punto con el que empecé y para cerrar también y a ver qué dicen ustedes. Pero es justamente, estamos en un momento de cambios tan profundos, no los podemos ver porque los estamos viviendo. Y tiene que ver con que nos atrevemos a mencionar y empujar cosas que no habíamos pensado que podrían ser posibles de que cambiaran en este país. O sea, de veras, se los digo, una cosa que acá el rollo, las leyes y que sí que dijo en la mañanera y que le respondía, no. El siguiente punto es lo que avala, lo que sustenta esos cambios. Di el ejemplo de algo que es realmente muy profundo en términos de cultura política, como es el tema el matrimonio de parejas del mismo sexo, que bueno, se ha aprobado porque es una cuestión que está ya en nuestra Constitución como un derecho que va más allá de la cuestión de la elección de la persona, pues en su derecho a optar por su libre albedrío, vamos a decirlo. Pero piénsenlo, lo que significa en términos de cambio de mentalidad para poder decir, bueno, a mí ni me afecta, ni me viene, ni me va, entonces más bien hagan ustedes lo que consideren. Ese es un cambio de mentalidad fuertísimo, porque hemos tenido una sociedad muy restrictiva, muy metiche, muy como que personajes que se abrogan el derecho a decir lo que los demás deben hacer, ¿sí? En este tema es lo mismo. Estamos frente a un cambio que nos obligaría como sociedad en conjunto a ir construyendo, y ahí, Nanita, ¿qué país somos y qué país queremos ser hacia el futuro inmediato? ¿Qué país abierto, tolerante, que discute con el otro, que se atreve a discutir, o es un país con un recurso facilón, digamos, en el imaginario, ¿no? Pero que está en el aire y nadie me va a mentir que todo mundo ha oído hablar de esa expresión y la entendemos como mexicanos. Entonces, ese es el tema, Meme, qué belleza que pusiste el tema en la mañanera. Y me encantó. Bueno, ¿y qué tal, López Obrador? Pues mira, no es mala idea, no se me había ocurrido, porque ojo, por ahí circula el rumorcillo de que hay una tentación de que no se deroga, pero sí se podría poner en términos de, digamos, ajustarlo, bajarle todavía el tono, salvo por cuestiones de seguridad nacional. A ver, si hay un tema de criminalidad que atentara en términos de... Como los terroristas, ¿no? Que no, espérame, me vale gorro la nacionalidad, si usted es mexicano o es marciano. Es un ajuste en términos delictivos. Lo otro es de una sutileza, y repito la palabra que es clave aquí, de una discrecionalidad, y sabemos de lo que hablamos en este país cuando decimos discrecionalidad, que viene desde el poder. Y el poder no es solamente, ni será desgraciadamente siempre alguien respetado, o bueno, esperemos que sí, esperemos que siempre tengamos la oportunidad de tener este respeto y amor y cariño por quienes nos gobiernan, no nada más que diga uno, ay, qué pena ajena, ¿no? El bombón aquel que le decían, ¿no? O sea, digo, sí, de verdad, pena ajena. Pero entonces, dicho eso, Meme, ¿cómo ves? Ese es digamos, para que ubiquen el tema desde donde lo pensamos muchos, un colectivo fuerte que empujamos estos tipos de cambios, pues ahí están, y a ver si después, cuando me oigan, no dicen que exageré la nota con algunas cosas. Creo que hay cosas muy importantes que rescatar, porque, por ejemplo, hay dos temores entre los comentarios que voy viendo, que voy a ir leyéndolos, porque me encanta poder incluir a la gente en este tipo de análisis y de debates, porque hay debate. Los dos temas, uno es terroristas.
¿no? ¿Qué pasa con los terroristas? Yo les ponía, mientras estaba hablando la doctora, la ley de migración. Y aquí, en el artículo 64 de la ley de migración, de la que justo estaba hablando, habla sobre la permanencia de extranjeros en México. Y particularmente el artículo 64 dice que el instituto debería de cancelar la condición de residente temporal o permanente de cualquier persona en extranjero en México por las siguientes causas. Una manifestación del extranjero de que su salida es definitiva, una autorización al extranjero de otra condición de estancia, proporcionar información falsa o exhibir ante el instituto documentación oficial apócrifa o legítima, pero que haya sido obtenida de manera fraudulenta, perder el extranjero su condición de estancia por demás causas establecidas en la ley, perder el extranjero el reconocimiento de su condición de refugiado o protección complementaria de conformidad con las disposiciones jurídicas y cuando derivado de sus antecedentes en México o en el extranjero se comprometa la seguridad nacional o la seguridad pública. Si se derogara el artículo 33, doctora, no pasaría absolutamente nada porque en realidad todavía tenemos el artículo 64 de la ley de migración para defendernos. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto y te añado una cosa. El tema del terrorismo no está asociado, ojo con esto, a una nacionalidad. Puede haber locales, ¿eh? O sea, entonces, fuera de la ley de nacionalidad, tiene que haber, ¿no? Una respuesta frente a un tipo de actos de este tipo. Y el otro punto, y eso era importante dejarlo claro, porque cuando mencionamos la palabra terrorismo, lo primero que pensamos es, por ejemplo, el atentado del 11 de septiembre, ¿no? Y es como lo primero que nos viene a la mente. Y dejando un poco eso de lado, bueno, hemos visto terrorismo, les pondría quizás un ejemplo. Lo que pasó en Guanajuato, ¿no? Lo que pasó en Guanajuato con el empresario, ¿no? Quizás es un ejemplo y no es extranjero. Estamos hablando de criminales mexicanos recurriendo a este tipo de atrocidades. Pero en otros sentidos, por ejemplo, Vox, y lo mencionaba justo en el artículo que escribió, sin embargo, de derogar el 33. Aquí la gente menciona como es que el que tengamos al Vox, el que hayan venido Santiago Abascal a México, representa un peligro para la democracia. ¿A qué grado representaría, por ejemplo, la llegada de la ultraderecha, del Vox, porque la ultraderecha en México existe, la llegada del Vox a México? ¿Qué tan peligroso sería eso para los mexicanos? No, bueno, primero que nada, ¿qué tiene que ver? Volvemos al punto, el 33 con eso. Otra vez, es un recurso, es casi una mención, a veces hasta de como grosería, ¿no? Como para poder descalificar al otro. Ni siquiera, es un artículo como este, ni limita, primero, la llegada de extranjeros, o sea, para el caso ni sirve, es un recurso facilón, más como esta cosa que preserva esta cuestión de desigualdad. Y al final de cuentas, les aviso y les notifico, vivimos en un tiempo donde las fronteras tienen una parte de virtual. Es decir, ahorita yo podría estar hablándoles desde Jamaica o España y mi intervención, vamos a suponer, en el tono que fuera o desde la ideología que quisiera, podría estarla transmitiendo. Entonces, más bien aquí es confrontar políticamente ideologías más allá de lo territorial, porque hablan en este caso, de este grupo, pero tú también mencionabas ejemplos que tienen que ver con, bueno, personalidades que pueden ser más afines, en este caso, por ejemplo, a mi corazoncito, bueno, un Abraham Mendieta, que me parece que además es un analista de lo político nacional, pues bastante, como de que dices, oye, güey, ¿a qué hora aprendió este muchachito tan joven? Miren, cuando fue el levantamiento zapatista, hubo una respuesta muy fuerte de parte del Estado en este tema, ¿no? Para ponerlo aquí. Y, por ejemplo, expulsaron del país a un grupo de italianos que vivían en Chiapas, aludiendo que, bueno, que era gente que participaba y que además eran parte del movimiento zapatista. O sea, ni siquiera tuvieron derecho a decir si sí o no participaban, y para el caso, en todo caso, si estaban contra el gobierno, vamos a decir, bueno, pues entonces tendrían que haber, digamos, fincado cargos de lo que hubiera sido, por manejo de armas, pero el recurso, este recurso, ahí en ese caso fue, pues, son de izquierdas, maestro. Les voy a dar un ejemplo que es bien fuerte, muy, muy fuerte, y que es un caso que llevó Sin Fronteras, la organización que les comentaba, de un profe colombiano en filosofía y letras que vino a hacer una estancia de postdoctorado aquí a México. Y entonces, de buenas a primeras, alguien en migración, estoy hablándoles de hace ya un par de años, se le ocurrió que, claro, colombiano, profe, filosofía, pues guerrilla, ¿no? Pues júralo, pues ¿por qué no?
Ojo, esto le puede pasar a cualquiera, ese es el problema. Entonces, un funcionarete de quinta establan todo un mecanismo, lo citan y lo deportan. Él con familia en México y todo, venía a estar acá 1 o 2 años. Entonces, lo deportan y entra en una situación muy, muy peligrosa porque al deportarlo se interpreta además en Colombia, pues como que hay algo ahí criminal, ¿no? Lo que también está mal, Deportación, y ese es otro tema que a ver si un día platicamos, porque nosotros tenemos la experiencia de ser un país donde ha habido una cantidad muy importante de gente deportada a nuestro país por cuestiones de las leyes estadounidenses, pero no cargan sobre sí ningún crimen, O sea, aguas. Pero el caso es que este es un ejemplo muy fuerte de Miguel Ángel Beltrán, me parece, no, ahorita les digo el nombre bien, pero que es importante, ¿por qué? Porque al final de cuentas se inicia todo un procedimiento, él demanda con asesoría, porque para desafiar estas leyes que son de contentillo y son de uso discrecional, lo repito, entonces desafía, legalmente hablando, toda la expulsión que sufrió, porque además, al sufrir la expulsión, pues te humillan, ¿no? Te descalifican, te maltratan, separan a la familia. Inicia este procedimiento y finalmente, al cabo de un tiempo, no crean que tan fácil, llega a la Suprema Corte y gana el proceso y le restituye no solo sus derechos, sino que incluso le tienen que dar un pago para indemnizarlo y él puede regresar a México casi como diciendo, ándele, ¿para qué? Pero no lo permitamos, porque si no, en el momento en que creemos que es una cuestión de otros, no nos damos cuenta que nos afecta o podría afectar a ustedes, cualquiera de los que me oigan, la amiga que venía de Colombia y que entonces en el aeropuerto, o sea, tenemos que traspasar este punto en el cual nuestra condición de seres humanos tiene que estar por encima de este asunto que es la nacionalidad, que obviamente tiene un contenido hermoso, socialmente hablando, pero es una referencia, no es algo que puede determinar el valor o denigrar a otro. Entonces, por ahí va este asunto de no permitir que un artículo como este, como hay otros obsoletos, ¿no?, se mantenga, porque acabas teniendo es un recurso para la xenofobia de mucha gente, a lo mejor no ustedes ni yo, porque seríamos incapaces de usarlo, o sea, a mí me parece que es una aberración, pero se mantiene en el aire. Y yo tengo a ver, luego te lo voy a mandar, Memi, una cantidad de gente que ni se imaginan, por ejemplo, con Abraham Mendieta, bueno, le aplican el 33 cada tercer día, y justo es porque ya no tienen argumentos para discutirle. Exacto. Aquí yo veo muchos que sí lo aplicarían porque lo estoy leyendo en los comentarios, pero por ejemplo, Joel nos dice, Felipe Calderón ya lo aplicó a Manu Chao por hacerle una crítica. Hasta el momento el músico no ha podido regresar a México. Es que eso es un tema que hemos visto en países distintos, en Ecuador hemos visto también que ha ocurrido en otros países que cuando ven artistas, escritores, no importa quién sea, que vayan a hacer una expresión o que hacen alguna crítica al gobierno, los buscan deportar solamente por haber hecho una crítica al gobierno. Ahora, repito, estamos en una administración en donde me queda claro que el presidente les dice, hey, ¿me quieres criticar? Pásale, te abro la puerta de par en par, venga, chepa acá. Pero ¿qué va a pasar en un futuro con un contexto político e internacional como lo está manejando México? Acá nos dice el último zapatista, una cosa es ser facho y otra es que defendamos la soberanía del país, así que sí al artículo 33. Hay muchos comentarios como este. Defender la soberanía del país está obligada a que apliquemos un artículo 33 o que tengamos este artículo o este recurso. No, bueno, para empezar, la soberanía hay que repensarla. O sea, la soberanía del siglo XIX o principios del XX, que podría estar a tono con este artículo, como lo he dicho, una nacionalismo defensivo, pues tenía un sentido. Hoy por hoy la soberanía adquiere otras formas, una autodeterminación, y que vaya que la estamos viendo en muchos temas, pero tiene que ver más con acciones concretas, y ya no esta defensa del territorio como sí la tuvo en su origen de la Constitución de los Estados Nacionales, porque entre otras cosas, hoy hablamos incluso de naciones desterritorializadas. Nuestra nación
se extiende a todos aquellos mexicanos que vivan donde vivan. Ahí donde hay un mexicano está México también. Entonces, son otras formas de entender incluso la soberanía, ya no en una cuestión, digamos, rígida como sí se pensó, que nunca lo fue, de hecho, ¿eh? Además, son construcciones jurídicas que tienen que ver con creaciones, digamos, formas de entender el mundo que hoy no subsisten. Entonces, aquí el último zapatista que me encanta, que no es el último, ¿no? Eso tampoco, pero sí me gusta, que relaciona soberanía con el artículo 93, pues ahora sí que con todo respeto, como se suele decir, hay una confusión terrible, porque no tiene que ver con una cosa con la otra. El artículo 33 es un recurso facilón para permitir que la xenofobia en un país se alimente con gente justamente que en su ignorancia lo puede utilizar como una forma de descalificar, de atacar, de acusar o de simplemente ponerle un tate quieto a un extranjero cuando otra vez el extranjero, no se alucinen con eso, que el extranjero, o sea, el extranjero puede ser el primo que llegó ayer de San Diego, ¿no? A visitar. O aquí cuando me dicen el caso de Manu Chao, oye, ya ni la friegan, yo no sabía eso. Con más razón voy a militar a favor de deroguen el 33. Es increíble que un país como el nuestro, bueno, en su infinita taradez de este señor, se atrevió a ponerle a ese artículo 33, bueno, lo voy a checar con todo detalle porque ya se me hace descomunal. Ya se me hace hasta enfermo. ¿Por qué? Porque, y vuelvo al tema también de la virtualidad presente. Si Manu Chao quiere ahorita hacer una canción, bueno, como hay otros cantantes que hacen, por ejemplo, canciones, en este caso a favor de López Obrador, desde Argentina, ¿no? El rapero, que además, digo, tiene una cercanía con el país, habla del país. Bueno, pues en otro contexto alguien diría, pues que apliquen el 33, pues ya está a miles de kilómetros de aquí. Ya, esto también resignifica este tipo de temas. Aquí Norma nos hace este comentario, dice, todo por defender a Abraham Mendieta, qué mal doctora M, no deroguen el 33. Vamos por partes. Abraham Mendieta es un ejemplo que tomamos porque es uno de los más conocidos que conocemos Sí. en este espacio y demás, pero no es un Abraham Mendieta porque yo quiero centrarme en esta parte. Aquí yo los veo, y lo digo con todo respeto, los veo muy apasionados por no derogar un artículo que el presidente nunca va a aplicar. O sea, ese es el tema. No deroguen un artículo que este presidente, el que tenemos hoy, jamás va a aplicar. ¿Quiénes aplicaban el 33? Personas como Felipe Calderón. Ellos son quienes han aplicado el 33. Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, bueno, que nos esperamos pero bueno, a ver, estamos hablando de gobiernos que no toleran la crítica, que no aceptan visiones distintas, ni mucho menos. Centrémonos en eso. El presidente jamás lo va a aplicar. O sea, hay que entender esto. Este presidente no lo va a aplicar. Él está invitando a que la gente lo critique. Aunque aquí digamos es que son más que críticas. Estos son ataques. Sí, pero este es un presidente que tolera, soporta y responde a la crítica. Es un presidente que yo digo en esta parte es ejemplar. Nunca va a aplicar el 33, así nos pongamos de cabeza. No lo va a aplicar. Nunca lo va a hacer. Él lo ha dicho y lo ha comprobado. Pero, o sea, estaríamos, y lo pongo en este tema, estaríamos de acuerdo con que supongamos que en algún momento, que quizás, y toco madera por todos lados, regresara alguien como Felipe Calderón y que viniera alguien del extranjero y que hiciera un comentario o una crítica y entonces el presidente le aplicara el 33, ¿ahí qué opinarían? Ese es un tema que yo pongo sobre la mesa, ¿no? Pero espérame, es que lo están poniendo en un nivel, en el de aplicar ya el uso real, político, concreto del presidente. Y yo les estoy diciendo, hay funcionarios que aludiendo el tema del 33 han usado ese pretexto. Seguramente legalmente hablando no pueden firmar que están usando el 33 porque es un atributo exclusivo para el presidente en este momento. Yo les estoy hablando de un nivel más simbólico, mucho más complejo, porque lo llevamos en la sangre. Bueno, tan es así que Norma dice no, o sea, no dice por qué no. No dice por qué no, en todo caso está padre como para discutirlo, pero el punto es, estoy hablándoles de un nivel mucho más simbólico que manejamos, les voy a decir, como cuando tenemos naturalizado, aunque lo combatimos y peleamos en contra, el tema del machismo. O sea,
es de esos temas, ¿no? Que calan profundo porque en el fondo nos está tocando la epidermis identitaria. Nos está diciendo, es que los mexicanos, cada hijo, de un mexicano en cada, ya se me olvidó la parte del himno, pero nosotros somos, y además, a ver, ¿no? El nacionalismo defensivo y la patria y espérate, o sea, nuestra patria somos el contexto, no necesitamos estarnos reafirmando todos los días porque estamos avanzando a una seguridad personal colectiva de un país que se enorgullece queremos ser eso, ¿no? De un país que convoca, que es bien recibido, pero que también al mismo tiempo tiene su propio proyecto, que no es lacayo de nadie. O sea, yo creo que esa construcción de una identidad como una nación que tiene su propia trayectoria, que la hemos tenido, que hoy se discute a sí mismo. Bueno, esta discusión profunda que es impactante, y bueno, ahí los expertos son unos, no quiero decir más picudos que otros, nada más lo digo así, pero que esta cosa, a ver, la parte de lo indígena que se ha tenido todo el tiempo avasallada y metida, sí, el escandalazo que han armado con lo de la estatua en Reforma, digo, ¿no? Pero que discutamos todo, me encanta. Por eso me gusta que dice ahora Mariel, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Que el punto es que es de estas menciones donde al final de cuentas no aporta, legalmente hablando, su uso, como ahora tú dices muy bien, Meme, por lo menos en este periodo, ni siquiera es tema. ¿Para qué dejarle la tentación a otros? O sea, menos, pero que subsista habla mal de nosotros. Habla mal de una visión parroquial, de una visión que así como de avestruz, de nosotros seguimos acá en nuestra onda, como si no fuéramos un país, miren, de veras, porque no nos atrevemos a decirlo, pero somos un país pluricultural, muy diverso. Digo, yo nada más de pensar digamos, las caritas de todos los que nos están viendo ahora, si nos pudiéramos ver, qué lástima que no, diríamos, híjole, es que qué padre hablar generacionalmente de lugares distintos y de repente poder coincidir en algún tema. Bueno, habla de un intento, pues bien padre, democrático, de empezar a establecer temas. Les mencionaba, ¿no? Que si el racismo, el malinchismo, el machismo, este es uno de esos temas que, repito, toca la epidermis identitaria. Nos toca empujar para moverlo porque no nos sirve. Es como la muela del juicio cuando dices, pues ya no sirve, ya hasta me está sacando callo, ¿no? Bueno, a mí, bueno, no me alcanzó a pasar porque me dolió antes. Pero entonces, piénsenlo por ese lado, traten de abrirse un poquito, no se claven con que es que eso me enseñaron cuando yo era chiquita. Híjole, mano, pues mínimo tienen 20 años y de ahí para atrás ya pasó, ya roló el tiempo. Acá, sí, 33, sí. Raquel. Tienes razón, Raquel, es que así lo pienso yo, ¿no? Ese contentillo. Y otra vez, si solo fuera ese el punto, pues podríamos decir, bueno, confiemos en que el presidente sea buena onda siempre, ¿no? O la presidenta, que siempre sean buena onda. El que no, todo. El punto no es ese, es todo lo que significa en términos de lenguaje, que a lo mejor no lo usamos nunca porque no, hasta que llega la oportunidad, o se da el escenario en el cual el tema o el recurso es ese. Te voy a mandar, yo copio, yo todos los que tengo un arsenal de gente que ha dicho, no, que aplíquenle a aplíquenle a lo para todo. Tú dices, habla de una noción en la cual inmediatamente en automático el mexicano reacciona. Que no lo quiten. ¿Y para qué lo dejan? Pero, ese comentario, por ejemplo, con Norma, dice, si no sirve, ¿para qué lo quitan? Si no sirve, ¿para qué lo tenemos? Exacto, ¿no? Te digo, es como la muela del juicio, que ni juicio te da. Hay leyes que tenemos que nos protegen, hay leyes que nos protegen, por ejemplo, en temas de seguridad nacional, seas extranjero, seas mexicano, hay una ley que pesa en la Constitución, o sea, está la Constitución y hay leyes que no importa de dónde seas, si es un tema de seguridad nacional, con la pena, mi hermano, te vamos a aplicar la ley. No necesitas ser extranjero para que te apliquen una ley por violar la seguridad nacional de nuestro país. Entonces, ese es un punto importante, quizás es la preocupación. Y en el tema de la soberanía, dependemos mucho del presidente, o sea, la ley que tenemos actualmente es de contentillo, entonces yo repito, en esta administración nunca vamos a ver que se aplique porque ha sido de mucha apertura, pero ¿qué va a pasar después? Yo repito, toco madera porque el presidente no nos es eterno,
no nos va a ser eterno, o sea, Andrés Manuel López Obrador no nos va a ser eterno, y creo que su ejemplo nos debería de dejar a muchos, creo que nos debería dejar. Y te voy a decir otra cosa, México tiene de por sí una situación muy, digamos, hemos tenido leyes muy restrictivas respecto a la diversidad, respecto, por ejemplo, a la población extranjera que radica en nuestro país, que nada más se los digo de pasadita, México es uno de los países con menor número respecto a la población, ¿no? De extranjeros radicando en nuestro país. Somos un país de tránsito. Somos un país de expulsión migratoria, pero somos un país de muy bajo porcentaje de extranjeros radicados en el país. Y tenemos un montón de restricciones por nuestro nacionalismo defensivo. Ok, superémoslo. Ahora sí que superemos el 19, 21, toc, toc. Ustedes, además, seguramente más jóvenes, la mayoría, pues también, ¿no? Y fíjense, un país del que luego hablamos un montón mal de cosas, ¿no? De que Estados Unidos, bueno, históricamente ha tenido una reglamentación, una leyes de derechos muy interesantes. Una persona en Estados Unidos, ahora se ha restringido mucho y depende de los estados, pero una persona en Estados Unidos puede no ser documentada y ese es su problema, un problema muy grave, pero tiene derechos, incluidos los derechos políticos. Antier hubo una manifestación enorme en Nueva York para pedir todo este rollo de camino a la ciudadanía y que los de DACA, los de DAPA, todo este rollo, este movimiento que seguramente ustedes ya conocen y ubican bien y si no un día lo platicamos, pero bueno, con todo el derecho y la dignidad de portar su nacionalidad de origen, pero diciendo, pero aquí vivo y aquí mi interés es permanecer y pido bueno, ¿no? Es todo un tema. Bueno, aquí el punto es que en México eso no pasa, a ver, porque aquí alguien decía alguna preguntita con lo de los derechos políticos, ¿no? Pero sí me parece que es como empezar a abrirnos y sobre todo porque seguramente quienes nos están escuchando son gente dispuesta a ampliar fíjate, quitar el 33 implicaría permitir la llegada de otro Maximiliano. Ya tuvimos a Salinas, manito, ¿para qué? O sea, como si fuera una cosa de nacionalidad. Y ese es otro tema. Asociamos nacionalidad con lealtad, con honorabilidad, con respeto al prójimo. ¿Quiénes son los que han levantado y desaparecen gente en este país? O sea, digo, gente, ¿dónde está el tema de la nacionalidad ahí? ¿Sí? O sea, es una caricatura que hemos construido. Mira, sería más fácil si eso fuera real, pero no. Entonces, es de eso, Maximiliano, ¿cuál es el punto? Pues si Anaya, nada más porque lo andan persiguiendo, pero ya se veía, ¿no? Entonces, creo que también, si tuviera que ver con el 33, ¿dónde está la relación con que pudiera, no, es un emperador, rubio, alto? Pues aquí hay muchos, que estarían muy anotados. Se sienten así. Y más allá de la nacionalidad, pueden ser mucho menos, digamos, respetuosos, amantes, conocedores del país que somos México, que además es un país enorme, que quien me diga que lo conoce, salvo López Obrador, a ver, yo no le creo. Y esta asociación, ¿no? De lo extranjero, aquí es preciosa. Es el nacionalismo defensivo. No va a ser que nos llegue otro Maximiliano. No, hombre, pues ya nos llegó tú. ya tuvimos peores. Ya tuvimos un Hitler, casi. Ahora, dos preguntas sí. para concluir. Una va en relación con lo que dice el Chairo Men, que es, ¿qué no ven los objetivos de la derecha internacional para tumbar al presidente? Mencionemos la OEA. Derogarlo, ¿qué recurso se aplicaría para quienes quieren causar un golpe de Estado? O sea, ¿cómo defendernos políticamente ante un intento de golpe de Estado? Tenemos el 33. ¿El 33 es una herramienta para evitar un golpe de Estado? No, o sea, el 33 es una referencia para que no, estricta, para que el presidente pudiera expulsar a una persona extranjera que le resultara, por lo que seguridad nacional, en voz y en imaginario de el que es el presidente. Y como tú bien dices, ¿en qué momento? ¿No? Entonces, primero, es una consideración que tiene que ver con la historia de México del siglo XIX para acá. Y entonces, si el 33 protegiera
de los enemigos de la patria, que no tienen que ser extranjeros, ya dejen esa mentalidad. O sea, suficiente tenemos con los propios nacionales que luego son más, ahora sí que son más pro extranjeros y más vendepatrias que muchos, y la inmensa mayoría de los extranjeros, la verdad. Entonces, es una cuestión que nosotros tenemos como mucha telaraña mental con este tema muy revuelto. Bueno, insisto, tiene razón de ser, bueno, así no, pero la verdad no creo, porque ustedes seguramente, Meme, tu público son gente bastante joven, y entonces hasta da coraje que gente más joven siga preservando un discurso que repite lo que me enseñaron a mí de chica, porque bueno, todavía me tocó la colita de todo el nacionalismo revolucionario, bueno, la colota, ¿eh? O sea, entonces sí podría entender que gente de cierta generación todavía dice, ¡ay, no, es que no, Maximiliano, no! El que escribió lo de Maximiliano, que lo diga querido para que nadie le oiga, pero más o menos la edad para ubicar, porque sí creo que hay un punto en el cual quienes son las generaciones más jóvenes traten de no cargar con los fantasmas históricos que tuvieron un sentido, pero que no ayudan, no enseñan, no aportan, ni desafortunadamente, ojalá, defendieran a la patria, o sea, porque no va en esta tónica. O sea, el 33 no tiene nada que ver con quién se postularía. Y tan es así, ahí les va otra, que hay leyes que han sido cambiadas en su momento para digamos, justificar que hace, un ejemplo muy claro, Vicente Fox. Cuando Vicente Fox, antes de ser candidato, había una ley en la Constitución, bueno, no sé bien en qué parte y todo, ¿no? Para tampoco mentirles, pero una ley que decía que se tenía, para ser presidente o candidato, tenías que ser hijo de padre y madre mexicanos. O sea, mexicano por nacimiento y padre o madre mexicanos. Como si además lo mexicano fuera la sangre. Neta, anda bueno. Pero bueno, padre, madre. Y claro, me parece que no sé si su padre o su madre habían nacido en España. Entonces, ¿qué le cambian? Pues nada más, que sea nacido en México, en el caso del presidente. ¿Sí? Entonces, o sea que también, si alguien quiere, ajusta, en este caso ajustaron la ley. Entonces, también, o sea, tampoco lo vean como si fuera la Biblia, ¿no? Así como las Sagradas Escrituras, pues no son. Las leyes tienen su tiempo, tienen su momento, las leyes son la síntesis del imaginario de un momento, de una sociedad que se construye y además ideales, ¿no? ¿Cómo vemos lo ideal de nuestra sociedad que tendría, ¿no? La igualdad entre los hombres y mujeres, no sé qué, un montón de leyes como ideario. La práctica ya lo sabemos, está del cocol, o sea, no está tan fácil, pero es el ideario, es la guía. Pero esa guía también se adapta a los tiempos, a los momentos históricos de los pueblos, de las naciones, y este es un momento donde un artículo como me gustó mi propia idea, pero es como la muela del juicio, cuando además ya te está lastimando. No sirve, no aporta, pero además apesta. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es un recurso fácil que le mete telarañas a las personas para poder, digamos, al final de cuentas, tenemos legalizada la xenofobia y eso es muy, muy dañino. Habla mal de nosotros como país. Aquí dice José Manuel Hernández y nos manda un superchat de 50 pesos, muchas gracias. Dice, es un artículo para un gobernante inseguro de su posición tipo Bolsonaro, Duque o Calderón. Y yo, vaya, estoy de acuerdo con eso, pero totalmente. Creo que a la gente la preocupación que hay es qué pasó, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? En Bolivia con el golpe de Estado, cómo México, qué herramientas tiene México legales para evitar una situación de un golpe de Estado con la intervención de la OEA, con como Estados Unidos ha querido intervenir en Venezuela con Juan Guaidó, por ejemplo. O sea, ¿qué herramientas tiene México legales para poder evitar una intervención extranjera dentro de los asuntos políticos, como lo vimos en estos dos ejemplos recientes? Pero te das cuenta, es que asociamos una intervención extranjera con el artículo 33. O sea, no tiene que ver. O sea, una intervención extranjera, bueno, pues es obvio que, bueno, ya me estás hablando casi de que ¿no? Cuando teníamos miedo de que Trump nos iba a mandar hasta aviones, ¿no? Eso, digamos, la intervención además extranjera en México se ha mantenido, no desde finales, digamos, cuando la época bélica que hubo con ese país, de hace más de un siglo, por supuesto,
pero se ha mantenido a través de las transnacionales. Y eso es intervención extranjera. En nuestro día a día, lo que comemos, nosotros vivimos la intervención extranjera. O sea, parte de hablar, por ejemplo, de soberanía alimentaria, parte de desafiar el hecho de que tengamos la posibilidad de saber qué comemos, de poder beber agua y no solamente cosas azucaradas, es de un acto de soberanía que no nos imaginamos. Estamos ejerciendo nuestra soberanía con este tipo de intentos. Por ejemplo, el de sin maíz no hay país. Bueno, tiene que ser un eslogan que llevemos en la piel todo el tiempo. ¿Por qué? Pues somos el pueblo del maíz. Entonces, en el momento en que un país como el nuestro renuncia a producir, a cosechar el maíz y se va a comprarlo, a importarlo porque les salía más barato, bueno, renuncia a un acto de soberanía básico que es la soberanía alimentaria. Entonces, eso no tiene que ver con el 33. El 33 ahí no entra. Y ese que viene del gerente mexicano, ¿no? De una gran transnacional, bueno, es más bien una cuestión de ideología y todo. Y bueno, tendrá derecho a hacer negocios y nosotros a que nuestro gobierno nos informe qué trae, qué estamos consumiendo y nosotros, como gente pensante y ciudadanos, también tomar nuestras propias decisiones. Digo, tampoco es papá gobierno, ¿verdad? Entonces, no revuelvan temas, porque si no, les digo, parece ser que es que si nos van a invadir, no, bueno, pues ya quiero ver la sensación de que nos van a invadir, que si hay la selección de no sé dónde viene a jugar contra México, no vaya a ser que se transformen y ahí salten. ¿Ven? Es como de una fantasía que sube el tono y luego lo pone en un nivel, pues más o menos militar, ¿no? O sea, así se lo están imaginando, y defensivo. Es como seguimos teniendo el trauma y a lo mejor es parte de lo que hay que sanar, ¿eh? Un trauma colectivo que no es cualquier cosa, pero que tiene que ver con una historia, pues que cargamos, a pesar de que muchas generaciones, los más jóvenes, te digo que me encantaría saber en algún momento, ¿por qué? Porque no les tocó esta lectura a sangre y pluma, no, a lápiz, de los héroes que nos dieron patria, sino una cosa más liviana y más viendo también en lo general. Una intervención extranjera, pues puede ser cultural. Y ahí decía en un libro muy padre que escribió García Canclini sobre el papel de Hollywood como agente cultural en las sociedades latinoamericanas. Si algo, nosotros, los mexicanos y en general más los más urbanizados también, tenemos códigos tan americanizados, y esto le estoy hablando desde hace 30, 40 años, ninguna novedad, tan americanizados porque hemos sido aculturizados en el lenguaje, en la lógica. Yo creo que nosotros, lo creemos como natural de tanto haberlo visto, series, películas. Entonces, no tiene que ver con el 33, y si viniera Brad Pitt a México, que no le apliquen el 33, por favor, porque ni al caso. El punto es, traten, y esa sería la invitación, Meme, ver un tema como este del nivel de profundidad que implica, de esos que son cambios profundos en nuestra forma de ver nuestra propia idea de nación, de patria, de futuro, de humanidad. Los comentarios siguen llegando y qué bueno que se abra un debate de estos. Al final, somos nosotros quienes hemos puesto el tema sobre la mesa porque es esta administración la que ha tenido una apertura total de que se permitan hacer estas propuestas, de que se impulsen cambios, y si no se deroga, se reforma. Es algo que el presidente sí dijo, me gustó mucho tu propuesta, pero espero que el secretario de Gobernación, Adán Augusto, esté tomando nota, seguro ya le dijeron para que él haga la propuesta, y vamos a ver qué va a pasar. El debate está sobre la mesa, no sabemos si lo van a derogar, el presidente no le desagradó, pero posiblemente se dé una reforma en donde estemos viendo cambios importantes en la materia, cambios que vayamos en este sentido de erradicar esta xenofobia legalizada, este nacionalismo que aplicamos muchas veces a conveniencia, que no aplicamos cuando quizás deberíamos de aplicarlo, y confusión de términos, en donde a veces vemos al extranjero como un enemigo y no vemos que a veces ellos también se sienten
se sienten como los enemigos y no porque lo sean, sino porque llegan al país y ven y dicen, ah, caray, o sea, la discriminación que hay, la complicación que hay, no está fácil, ¿no? Justamente platicaba de esto con algunos reporteros de Ecuador y me decían, es que es complicadísimo venir a México a trabajar porque hay muchas cosas que no se mencionan, no se dicen, hay muchísima discriminación, conseguir una visa de trabajo es muy difícil, o sea, no está fácil muchas veces para los extranjeros residir en el país. Entonces, es un tema que se debe de abrir, que se debata, que se ponga sobre la mesa y que la gente, como justamente lo mencionaba la doctora, con el tema del machismo, así como abrimos esa caja de Pandora, pues abramos también esta caja de Pandora, ¿no? Me encanta. Y las veces que se pueda hablar de estos temas, porque te digo, de repente pasan de largo y solo se mencionan cuando brinca o, digo, ¿qué te puedo decir? Yo casi me tiro al piso de la felicidad cuando oí al presidente hablar de esto y dije, llegó el momento, es el momento. Yo sabía que esto iba a poder pasar como tema, estarlo discutiendo. No te imaginas lo frustrante que es entre los círculos que son conscientes de las limitaciones que implican preservar un artículo como este, lo que implica, ¿no? Que no se diga, que no se hable, que se naturalice, que todo el mundo lo dé por un hecho y, bueno, no lo menciono ni siquiera para no repetirlo, pero es como cuando hemos naturalizado el desprecio o las expresiones denigratorias respecto, sobre todo con el tema de las mujeres, ¿no? Bueno, es del mismo calibre. Y entonces, pues yo te súper agradezco que lo hayas retomado, que las cadenas de oración funcionen siempre con Meme y Amel, porque, bueno, tenemos una guerrera ahí en las mañaneras. Y bueno, pues los debates siguen y seguirán, así que yo te agradezco muchísimo, doctora, que nos acompañaras para abrir el debate, para poner los puntos sobre las sillas, como le digo, y que la gente te siga en las redes sociales, que profundicemos en el tema. Y ya te tengo que invitar para hablar de otros temas de migración, que también son tema de debate por acá, son tema mucho de debate que tenemos en estos espacios. Entonces, mil gracias y que te sigan en tus redes sociales. Muchas gracias a todos, buenas noches y a ver qué día nos vemos ya en persona, ¿eh? Bueno, ya nos vimos al otro día nosotros, pero... Ya nos vemos ahí en Capital, pero bueno, eso. hay que vernos también. Un abrazo muy grande. Bye, buenas noches. Buenas noches. Pues ahí está, amigos, el debate sigue. Y a mí me encanta, saben que no tenemos que estar de acuerdo, no necesitamos, no me gusta cuando siempre estamos de acuerdo, porque así no se construye. Se construye a base de la diferencia de ideas. A base de la diferencia, por ahí me decían, invita a alguien que esté a favor de mantener el 33. No conozco muchos expertos en migración que estén a favor de mantener el 33, déjenme les aviso, pero buscaremos, claro que sí hay que buscar todas las posiciones. A veces justamente en ese tema nos quedamos a la mitad porque no encontramos muchos que quieran entrarle al debate, pero hay que hacerlo porque es parte de la perspectiva que tenemos en este espacio.